El nightmare de esta noche es muy triste y sobrecogedor. Pasó en la década de los 50 del siglo pasado. En un mundo ya casi recuperado de una guerra devastadora, tratando de llevar la vida lo mejor que se podía. Justo en ese tiempo comenzaron a aparecer los juegos mecánicos ambulantes que viajaban de pueblo en pueblo y que permanecían una cierta temporada en la región. Se le conoce como ferias en muchas partes del mundo y aún existen. Aunque en aquellos tiempos eran ferias enormes, incluso en las más grandes podías encontrar montañas rusas de tamaño medio. Eran toda una maravilla. No hay otras palabras para referirnos de ellas. Estas ferias eran grandísimas y siempre tenían un tren que recorrían el alrededor de la feria. Es más, solían tener un túnel generalmente largo que se ubicaba en la parte trasera de la feria. Los niños en esa época eran mucho más sociables. Es más, tal vez la última generación de chicos sociables se dio en la década de los 90. Y uno de estos parques que tenían un tren era un tren encantador. Este lugar colindaba con un bosque. Este lugar era muy visitado en el verano. Los niños arrastraban a sus padres para visitar casi todos los días esta feria. Sin duda la atracción principal era aquel tren. Ese tren eléctrico que era lento y pesado cuando estaba lleno de niños, e incluso los operarios tenían que ayudar al motor empujando el tren. Pero fascinaba, ya que de vez en cuando sonaba su silbato y arrojaba humo blanco. Pero este humo, y aquí viene lo interesante, era de un polvo blanco a base de asbesto y plomo, muy tóxico, que podía matar en pocos minutos, si no se estaba en un lugar ventilado, pero que era relativamente seguro en exteriores. Pues bien, un fin de semana, de esos donde estaban especialmente llenos los lugares, el tren llevaba casi desde que abrió la feria en funcionamiento, con más del 80% de su capacidad. Justo después del mediodía, y teniendo un porcentaje superior al 100% de capacidad en el juego mecánico, ya iba mucho más lento, por el sobrepeso. La desgracia seguro ya te la estás imaginando. Para mala suerte, el tren se detuvo dentro del túnel, casi a la mitad de este. ¿Recuerdas el humo tóxico? Y para empeorar la situación, el túnel era relativamente pequeño, por lo que se convirtió en una cámara de gas, donde la mayoría de los niños terminó muriendo. Los más afortunados fueron aquellos que estaban en los vagones finales. Los primeros, aquellos que estaban más cerca de la chimenea de la locomotora, fueron los que murieron. La cosa es que se actuó muy tarde, ya que nadie sospechaba nada. El tren iba lento por tantos niños. Solo cuando el tiempo de espera se hizo irregularmente largo y la gran cantidad de humo que salía por las entradas del túnel, y al ver venir algunos niños con debilidad y tosiendo frenéticamente, hizo actuar a los adultos. La feria fue removida del lugar y el tren prohibido. Pues bien, se dice que 40 años después, en la década de los 90, se rescató precisamente el tren en el que los niños murieron. Se restauró, se le cambió la maquinaria y el motor, se le colocó una cinta que le ayudaría a la movilidad y, por supuesto, se trató de recuperar la mayoría de las piezas. Pero no todas las piezas podían utilizarse. Tal vez un poco más de un cuarto de las vías ya no funcionaba. Un vagón completo era chatarra oxidada y una gran parte del túnel tenía polillas en la madera. Pero se pudo salvar de los casi 100 metros del juego original, un poco más de 46 metros de vías y 12 de túnel, que originalmente medía 30 metros. El día de la apertura, todos los restauradores involucrados en el proyecto subieron el tren, lo echaron a andar y todo era perfecto. Todo estaba tan bien que los gritos de alegría no se dieron a esperar. Y fueron acompañados con más gritos, pero esta vez de niños, cuando entraron al túnel. Nada hubiera sido raro, de no ser
porque no había ningún niño a cientos de metros de distancia a la redonda. Varios de los restauradores salieron del túnel, rompiendo incluso partes de ellas para salir. Soy Chloe. Nos veremos en el próximo Nightmare.